Muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Desde el programa Voto Informado queremos agradecerles por haberse conectado a esta primera videoconferencia que realizamos en el marco del curso virtual Partidos Políticos y Elecciones Generales 2021. En esta videoconferencia abordaremos el tema Partidos Políticos, características generales y legales. Iniciamos este evento con las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Milagros Suito Acuña, Directora Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. Doctora Milagros, tiene la palabra. Muchas gracias, Marie-Claire. Agradecer a todos los participantes de todas las organizaciones políticas registradas en nuestro registro de organizaciones políticas. Sin duda, la idea de este programa de formación política y electoral que empieza justamente el día de hoy, tiene como objetivo darles algunas herramientas, conocimientos, especialmente sobre las nuevas reglas que se van a aplicar para este proceso electoral, toda vez que han habido varias modificaciones recientemente por parte del Congreso de la República, de modo que también ustedes tengan toda esta información y puedan desarrollar su labor sin mayor inconveniente. Todo este programa de formación política va a culminar hacia fines de este año, porque vamos a trabajar en esta primera etapa temas claves como el que se va a abordar el día de hoy, que tiene que ver con la regulación de los partidos políticos y las modificaciones que se han dado al respecto, pero también vamos a tener durante todas estas semanas otros temas que tienen que ver con la fiscalización de la propaganda, la regulación de la propaganda electoral, financiamiento político. Son varios de los temas que también previamente hemos identificado conjuntamente con ustedes, de modo que la idea es que puedan sacarle el mayor provecho posible. También vamos a tener estos ciclos de webinars con temas específicos para, tener también las ponencias de personas expertas también en las materias, de modo que y al final vamos a terminar con la asistencia técnica, recuerden, en inscripción, en el procedimiento de inscripción de lista de candidatos y planes de gobierno, de modo que es todo un paquete completo de formación que les permita a ustedes, sin duda, tener un buen desempeño en este proceso electoral. Y será, como ya saben, todo virtual a través de la plataforma que el Jurado Nacional de Elecciones ha puesto a disposición de todos ustedes en el marco de este proceso electoral. Sin duda desearles el mejor de los éxitos y aprovechar al máximo la presentación, la ponencia que nos va a brindar el doctor Fernando Rodríguez, patrón, director del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Milagros Suito, por sus palabras. A continuación, les daré a conocer la hoja de vida de nuestro expositor invitado. El doctor Fernando Rodríguez Patrón es director del Registro de Organizaciones Políticas desde su creación en el 2004. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica, maestría en Derecho Civil y Comercial, Derecho Aéreo, en Gobernabilidad y Ciencia Política y en Derecho Administrativo y Gestión Pública. Cuenta con diplomados sobre campañas electorales, comunicación política y electoral, democracia, gobernabilidad y gobernanza. Ha seguido cursos electorales en la India, Corea del Sur, México, Guatemala y Ecuador. Es catedrático sobre temas electorales en diversas entidades académicas y ha publicado un centenar de artículos académicos. Ha sido conductor de programas Reforma Electoral en Marcha, Conoce a tu candidato y Usted elige por el canal JNE TV. Previamente a la disertación del expositor, quisiera pedir a todos los participantes que por motivo de tiempo y orden, quienes desean formular sus preguntas deben de realizarlo de manera concisa a través del chat de esta plataforma, el cual estará habilitado. Estas preguntas serán absueltas por el expositor finalizada su presentación. Doctor Fernando Rodríguez, cuando esté listo puede comenzar. Muchas gracias. No sé si se me está escuchando bien. ¿Estamos bien? ¿Lo escuchamos? Sí, escucha bien. Perfecto, gracias. Primero quiero agradecer a la doctora Milagros Suito, Directora Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, por esta gentil invitación, y al programa Voto Informado
por esta importante actividad que van a llevar a cabo. He tenido la oportunidad de revisar el contenido de toda esta serie de sesiones que van a llevarse a cabo a lo largo de las siguientes semanas, y es sin duda bastante interesante. Hay que aplaudir esfuerzos como estos, a través de los cuales se brinda capacitación o información a un público objetivo tan importante como son los partidos políticos. Como se dijo en la presentación, voy a hablar el día de hoy acerca de partidos políticos, y sobre ello voy a tocar dos temas principales, ¿no? Las características generales de los mismos y los aspectos legales. Esta exposición va a ser complementada con la que voy a dar también el día de mañana, donde también tocaré temas que están vinculados con el quehacer de los partidos políticos. Básicamente, el día de mañana me voy a centrar más en lo que se trata de las reformas electorales, pero el día de hoy también vamos a tocar alguna de ellas. Si podemos comenzar con la exposición, pediría que me acompañen con la primera diapositiva. Correcto, ahí es la carátula. Pasamos por favor a la siguiente. Ahí vamos a ver los temas que vamos a tocar el día de hoy en la medida que el tiempo nos acompañe. Si es que alguno de los temas no llega a ser desarrollado en su integridad, pues lo continuaremos el día de mañana. Pasamos por favor. Vamos a comenzar con los conceptos generales y vamos a empezar una exposición sobre partidos políticos diciendo qué es un partido político, ¿no? Y para ello debo comenzar señalando que el término partido es un concepto de naturaleza polisémica. ¿Qué significa esto? Que puede referirse a muchas cosas, y según el contexto en el que se utilice, puede significar, por ejemplo, algo que está roto, algo que está partido, es algo que está quebrado, roto. En algunos países, el término partido puede referirse también, por ejemplo, a determinadas circunscripciones electorales o geográficas, que son los equivalentes en el Perú a nuestros distritos. El término también puede referirse a algún evento de naturaleza deportiva, ¿no? Un partido de tenis, un partido de fútbol, ¿no? También a la ventaja que puede tener un contendor en algún juego o actividad frente a su contrincante. Y no es hasta la quinta acepción cuando la RAE nos indica que el término partido puede referirse a un conjunto o agregado de personas que siguen y defienden una misma causa. No obstante, cuando al término partido se le agrega el también polisémico adjetivo político, eso entre comillas, dando origen al concepto partido político, nos encontramos ante una estructura cuyo significado, y esto lo digo en letras cursivas, pareciera ser unívoco, y pasemos a la siguiente. Cuando lo mencionamos, aparecen en nuestra mente estas imágenes. Ahí hay en pantalla los símbolos de algunos partidos, de algunas alianzas, algunos que están inscritos, otros que están cancelados. Y dije que pareciera, pues si bien el término partido político no nos es ajeno, pues lo usamos o lo escuchamos casi a diario en diversos medios de comunicación, más aún teniendo la actual coyuntura política y electoral en la que nos encontramos, no es menos cierto que probablemente no hayamos reparado en las connotaciones que el concepto partido político engloba. Es por ello que debemos precisar qué significa partido político. Cuando yo a mis alumnos les pregunto qué es un partido político, no me estoy refiriendo solamente al nombre o lo que se ve en una cartilla de votación, que es lo que normalmente dicen los alumnos, que es un partido, y dicen el nombre de un partido. Pero cuando se les dice qué es un partido, allí vienen los problemas. Vamos a comenzar descartando uno de los criterios más arraigados cuando se habla de definición. Se dice que, por lo general, un partido político es el vehículo que permite, que posibilita que determinadas personas que llamamos normalmente candidatos puedan postular a una elección de cargo popular y ser elegido casi gracias a nuestro voto. Un partido es mucho más que eso. En este orden de ideas voy a presentar algunas definiciones de la doctrina clásica. A continuación, si me acompañan con la siguiente diapositiva, vamos a ver una definición del jurista y filósofo prusiano del siglo XIX, Max Weber. Seguramente los abogados y politólogos en la sala lo han estudiado durante su carrera universitaria.
Como vemos en pantalla, Weber define a los partidos políticos como aquellas formas de socialización que, descansando en un reclutamiento cuya naturaleza debe ser libre, tiene como fin proporcionar a sus dirigentes dentro de esta asociación y otorgar por este medio a sus miembros activos determinadas posibilidades ideales o materiales, que permita, pues, además, la realización o la obtención de bienes objetivos o el logro de ventajas personales o incluso de ambas. El origen de los partidos originalmente era la afinidad ideológica, ¿no?, que aglutinaba a los integrantes sobre temas laborales, sociales, económicos, incluso étnicos en algunos países, que dieron origen a los partidos fundacionales, a los partidos que ahora se denominan históricos. Pues bien, de esta definición sobre la cual Weber nos explica y que se sitúa en ese contexto histórico que les he mencionado, es posible extraer hasta 3 elementos muy valiosos que nos van a ayudar a lograr nuestro primer objetivo, que es definir o conocer mejor a los primeros partidos. El primer elemento que extraigo para ustedes de esta definición weberiana es que los partidos son un ente colectivo, y subrayo esta palabra. Los partidos son un ente colectivo, y como tal están integrados por ciudadanos. Por tanto, no puede ser un ente individual o que obedezca exclusivamente a apetitos de naturaleza personal. Nadie niega que los partidos políticos muchas veces se constituyeron por una iniciativa absolutamente individual a la cual se plegaron un grupo de personas, pero para su desarrollo se requiere necesariamente la adhesión ciudadana. Un segundo elemento que podemos extraer de la definición que estamos viendo en pantalla es que este ente, siendo de naturaleza colectiva, responde pues a una naturaleza que se basa, que se funda en la libre voluntad o el deseo de sus afiliados de pertenecer a esta agrupación. En democracia, uno se incorpora a un partido, con lo cual adquiere la calidad de afiliado, por derecho propio, por voluntad propia, no por imposición, como sucedía pues en los partidos socialistas y comunistas de la Europa del Este del siglo pasado o en algunas regiones de Asia, ¿no? Veamos, pasemos a la siguiente, cuáles son estas características de esta afiliación que, repito, es absolutamente voluntaria. En principio, digamos que la afiliación es un fin y no es un medio. ¿Qué significa esto? Un poco lo ya dicho, ¿no? Es el derecho de toda persona, de todo ciudadano, de elegir libremente su afiliación o no a una agrupación política. Al respecto, entiendo que no puede ni debe haber ningún tipo de condicionamiento. Nadie puede ser conminado a pertenecer contra su voluntad a una agrupación. Sin embargo, todos sabemos que hay algunos ejemplos en contra, ¿no? Las afiliaciones de índole laboral. Muchos trabajadores del Congreso, de los municipios, provinciales, distritales, de gobiernos regionales, son o tienen que afiliarse a la agrupación política que está gobernando en esa zona. Y también hay de las otras, ¿no? Las afiliaciones que buscan al partido como un medio, ¿no? Las afiliaciones que buscan obtener un beneficio. Cuando un partido gana una elección, de la noche a la mañana ve cómo su padrón se incrementa, porque muchas personas ven en la afiliación al partido una opción de obtener un empleo, ven al partido como una fuente de empleo. Una segunda característica es que esta afiliación tiene una naturaleza única y es excluyente. ¿Qué significa esto? Que no puede existir doble afiliación partidaria. Ningún ciudadano puede estar afiliado simultáneamente a más de una organización política. La excepción son las alianzas, que son organizaciones de carácter temporal, pero excluyéndolas, nadie puede pertenecer al partido 1 y al partido 2. Las últimas modificaciones del año pasado, las de agosto, la ley 3995, siguiendo los criterios que adoptó el ROP desde que empezamos a recibir los padrones, y luego la jurisprudencia del Pleno del Jurado en el caso Espadaro. Espadaro, recordarán, fue congresista por Fuerza Popular en el periodo 2011-2016, también se constituyó como líder de un movimiento regional, y el registro le dijo, no puede ser de un partido político y de un movimiento regional. Bueno, el Pleno recogió jurisprudencialmente el criterio del ROP, y ahora eso ya está incorporado en la ley. Nadie puede ser afiliado a dos agrupaciones políticas.
Bueno, una tercera característica que vemos en pantalla es de que este vínculo no es eterno, este vínculo puede quebrarse, puede romperse. La afiliación no es eterna. Del lado del afiliado, este puede renunciar a un partido pues, cuando lo desee, cuando crea que es oportuno hacerlo, cuando tenga otros intereses. Incluso la ley dice que el afiliado puede renunciar sin expresión de causa, es decir, renuncio simplemente y ya, sin tener que explicar las razones. Y además, no se requiere la aceptación del partido para que esta renuncia sea válida. Simplemente la decisión del afiliado de desafiliarse vale como vínculo disolutorio de esta afiliación. Y del lado de los partidos, también pueden romper el vínculo con el afiliado a través de los procesos de separación, expulsión de algunos afiliados. Para ello tienen que seguir pues, el procedimiento que establecerá la norma del estatuto del partido, ¿no? Una siguiente característica, y que es realmente importante, es que la afiliación tiene matices formales. La afiliación requiere de ciertas formalidades. La afiliación, por ejemplo, requiere de que el interesado presente al partido político una declaración jurada en la cual manifiesta que no está afiliado a otro partido político. Bueno, esto es lo que dice la ley, pero en la práctica, 17 años en el registro, nunca he visto uno de esos documentos. Asumo que el partido los tiene. Sin embargo, hay otra formalidad que sí conocemos y que es la suscripción de la ficha de afiliación, que le tiene que proporcionar el partido, ¿no? Esta ficha de afiliación posteriormente será remitida al registro, quien, a través de un procedimiento de verificación de firmas que lleva a cabo RENIEC, finalmente registrará en el SROP, que es el programa que trabajamos, estas afiliaciones. Consecuentemente, la afiliación no es automática. Requeriría además que los partidos políticos aprueben esta afiliación. Tampoco he visto nunca un documento que así lo indique. Sin embargo, el registro adoptó un criterio que, al no tener estas constancias de aceptación de los partidos, el simple hecho que el partido presente al registro el padrón de afiliados hace presumir que los ha aceptado, ¿no? Caso contrario, no los presentaría. Bueno, este criterio, que lo adoptó el registro hace algunos años, también ya ha sido recogido en la ley 30995 y rige para este proceso electoral. La afiliación no requiere la aceptación expresa del partido político. Hay otras características más de una afiliación, y una que es sin duda muy importante, es que la afiliación a un partido político genera para el afiliado deberes y derechos. ¿Correcto? ¿Esto qué significa? Que cuando una persona se afilia a la agrupación, puede adquirir los derechos que el estatuto establece. Por ejemplo, puede ser directivo de la agrupación política, tiene derecho a la capacitación que el partido puede brindarla, puede participar en los actos partidarios, puede ir escalando dentro de la estructura burocrática de la agrupación política. Y también tiene deberes. Si el partido establece que hay que pagar una cotización para el mantenimiento del mismo, pues deberá hacerlo. Si el partido establece que tiene que ser personero en una elección, tendrá que hacerla en su mesa de votación. Si el partido dice que tiene que participar en las elecciones internas, pues tendrá que hacerlo. Entonces, la afiliación genera de uno y otro lado deberes y derechos. Con esto cierro el ciclo de la definición de Max Weber, ¿no? Que hablaba bastante sobre la afiliación voluntaria. Para pasar a un segundo clásico, y si me apoyan con la siguiente diapositiva, si la pasan por favor. Bueno, mientras ponen la siguiente diapositiva, ahí está, muchas gracias. Vemos ahí a Giovanni Sartori, ¿no? Recientemente falleció hace un par de años, cuando tenía 92. Bueno, ¿qué nos decía Sartori, no? Sartori seguía la línea de Weber, pero introduce el tercer elemento que les mencioné al principio, y que nos permitirá comprender mejor a los partidos políticos. ¿Y cuál es este tercer elemento? Bueno, que el objetivo de este colectivo no es otro que el de detentar el poder, acceder al poder, a lo que nosotros nos permitimos agregar a la definición de Sartori, que el único camino que tienen para hacerlo es participando en las elecciones que se convoquen. ¿Cómo llegar al poder si no es a través de una elección? Sin embargo, muchos partidos, yo sé que me estoy dirigiendo en este momento a la colectividad partidista del Perú, hay 24 partidos inscritos,
asumo que hay representantes de los 24 en la sala. Hay muchos partidos que son marcadamente abstencionistas. Veamos, por favor, la siguiente diapositiva, donde por una cuestión de espacio solamente estoy colocando a 2. En realidad podría llenar varias diapositivas con esto, ¿no? Tenemos ahí a 2 partidos políticos que normalmente no participan en las elecciones generales, por ejemplo. El partido que está en la parte superior se inscribió antes del año 2006, pero no participó en esa elección. Bueno, la coyuntura hizo que su inscripción fue un poco tardía y fue como parte de Unión por el Perú, pero no participó en las del año 2016. Solamente participó en una elección, que fue la del año 2011, que justamente la ganó. Pero en las elecciones regionales y municipales, pongan ojo en las cifras que están en rojo. Su participación a nivel regional, por ejemplo, en el 2010 fue de una candidatura de 25 regiones. A nivel provincial, en 8 de 195 provincias. Y ni qué le digo a nivel de distrito. Esto ocurrió también en el año 2014. Y en el partido que está abajo, que es el Partido Siempre Unidos, también ha tenido una historia de abstencionismo bastante marcado. No participó en las elecciones del año 2006, ni en la del 2016, lo hizo en la del 2011, pero como parte de una alianza, y sus participaciones en las elecciones subnacionales, al menos en la del 2002, 6 y 10, son bastante modestas. Repito, esos son simplemente ejemplos. Hay muchos partidos que están en una situación similar. Bueno, como veíamos en la definición de Sartori, Sartori señalaba que introducía el concepto de un sistema competitivo, ¿no? Que sin duda se refiere a un sistema de partidos, y eso lo vamos a ver el día de hoy más adelante, a un sistema de partidos cuando menos bipartidistas, nunca a sistemas de partido único, ¿no? Si se alude a sistemas democráticos competitivos, cuando menos hablamos de un sistema de bipartidismo, ¿no? Sartori nos dice entonces, ya cerrando la idea de su definición, que es la segunda que presento el día de hoy, es que un partido político es un grupo político identificado con una etiqueta oficial que se puede presentar a las elecciones y puede sacar en estas candidatos que ocupen cargos públicos. De ambas definiciones, si pasamos a la siguiente diapositiva, de ambas definiciones, tanto la de Weber como la de Sartori, podemos extraer una premisa fundamental, repito, fundamental, que debemos tener siempre presente cuando hablamos de partidos políticos, y es la que intento representar de una manera gráfica en la pantalla. Y esto que vemos en pantalla se puede traducir más o menos así. Los partidos son instituciones que por naturaleza, al margen del tema electoral y su participación en procesos electorales, tienen la responsabilidad de vincular al Estado con la sociedad civil, cuando están en el poder, o vincular a la sociedad civil con el Estado cuando son oposición. ¿Cómo? Canalizando sus necesidades. Ese es un concepto básico. Pasemos ahora a la tercera y última definición, si me acompañan con la siguiente diapositiva. Pertenece al jurista Maurice Duverger, también fallecido hace unos 5 o 6 años, a la edad de 97, se ve que los politólogos son bastante longevos. Duverger introduce a las definiciones de Weber y de Sartori una característica propia de los partidos políticos, a quienes los define como una comunidad o sociedad pequeña, con una estructura muy particular. Y reitera que el objetivo de los partidos no es otro que detentar el poder, esto dicho con mayúsculas. Es decir, no solo se da poder a sus integrantes, como vimos con Weber y Sartori, sino que a través de la obtención de cargos públicos, los partidos políticos adquieren una cuota de poder. Pasemos a la siguiente diapositiva, es donde trato de graficar esta estructura particular que nos hablaba Duverger en la tercera definición expuesta el día de hoy. Esta pirámide de colores nos establece más o menos la jerarquía estructural de un partido político, donde en la parte más alta está el Congreso Nacional, que se supone representa a todos los afiliados que están en la parte inferior, en color morado,
es la base, los afiliados partidistas, y esa estructura vertical, se va orientando en función a criterios geográficos. Los afiliados se agrupan en agrupaciones o comités o unidades de carácter zonal, estos en distritales, estos dan origen a los comités o mini sociedades provinciales partidistas, estos a los comités regionales. De aquí vienen los directivos de carácter nacional, que es el Comité Ejecutivo Nacional, como se suele llamar en estas agrupaciones políticas, otros le llaman dirección ejecutiva, qué sé yo, pero bueno, es básicamente la idea. Y finalmente, por encima de estos, es el órgano máximo, que según nuestra ley representa a todos los afiliados. Con esto, creo que les he dado un vistazo bastante amplio sobre lo que es un partido político. Lo que yo quisiera saber es si es que lo que les he dicho se ajustaba o no a la idea o definición que tenían ustedes de partido político antes que inicie esta sesión. Bueno, eso ya me lo podrán ir diciendo con las preguntas, con el debate que se puede armar al final de la sesión. Si pasamos, por favor, a la siguiente. La segunda parte de la exposición del día de hoy son los conceptos generales de los partidos políticos, ¿no? Y sobre esto vamos a tocar dos de los muchos puntos que podrían atenderse. Vamos a hablar de los fines y de los objetivos de los partidos políticos. Metodológicamente vamos a agruparlos dentro de un solo concepto para no hacer la exposición muy larga o tediosa sobre estos aspectos que son más doctrinales que esto de carácter operativo, ¿no? Como las disposiciones contenidas en una ley. Para esto suelo hacer en clase una tingencia, ¿no? Lo que se dice marcar la cancha antes que se juegue el partido, y decir que el tema de fines y objetivos de los partidos es muy vasto, y se pueden emitir muchísimas opiniones. Los autores no estamos o no están de acuerdo sobre el tema, y esto se puede dar desde muchísimos enfoques. Por ejemplo, pasemos a la siguiente, por favor, desde la función social que desempeña un partido, desde la función política, se puede dar desde la perspectiva de la ciencia política, se le puede dar desde la perspectiva netamente electoral, desde la perspectiva sociológica, dije ya desde el ángulo político, en fin, desde muchos ambientes, desde muchas variantes, se pueden ver los fines y objetivos de los partidos políticos. Entonces, para no caer en temas doctrinales, yo estoy mostrando un resumen de lo que la doctrina normalmente considera como fines y objetivos de los partidos políticos. Pero sobre ello no voy a detenerme porque voy a centrarme más en nuestro texto legal. Así que les pido que por favor pasemos a la siguiente diapositiva. No, te pasaste una. Por favor, ok, gracias. Vamos a ver qué es lo que dice nuestra ley sobre los fines y objetivos de los partidos políticos. Tenemos en pantalla la primera, y quizás una de las más importantes, pero a veces reducida a la lírica, ¿no? ¿Cuál es este fin u objetivo? Asegurar la vigencia y la defensa del sistema democrático. Les decía que esta función no debe ser meramente lírica, pues le compete a los partidos asegurar la vigencia del sistema democrático. Recordemos que no puede haber elecciones sin partidos, y sin elecciones no hay democracia. En tal sentido, este postulado se enlaza con los objetivos y políticas del Acuerdo Nacional, cuya segunda política es precisamente la que estamos viendo en pantalla, ¿no? Dice el acuerdo, acá tengo el texto, que quienes lo suscribieron se comprometieron a promover la participación ciudadana para la toma de decisiones públicas mediante mecanismos constitucionales de participación y las organizaciones de la sociedad civil, con especial énfasis en la función que cumplen los partidos políticos, ¿no? Y en función a ello, el Acuerdo Nacional aprobó una serie de políticas que garanticen el pleno respeto y vigencia de los derechos políticos, garantizar la celebración de elecciones libres y transparentes, mantener la representación de los ciudadanos, el respeto de las minorías, favorecer o apoyar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de carácter público a través de mecanismos constitucionales, en fin. Pero esta no es la única finalidad o objetivo. Pasemos, por favor.
Dice nuestra ley que son fines y objetivos de los partidos contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos consagrados en nuestra legislación y los tratados internacionales. Dice también nuestra ley que los partidos políticos tienen que formular idearios, planes y programas que reflejen sus propuestas para el desarrollo nacional de acuerdo con su visión de país. Sobre estos dos temas se recoge el cariz ideológico, ¿no? Especialmente a través de los idearios y programas. Sobre esto vamos a hablar en extenso el día de mañana, o sea que no pretendo spoilearlos, ¿no? Pero simplemente sobre este punto diremos algo sobre idearios y planes de gobierno. Repito con cargo que esto va a ser ampliado in extenso el día de mañana. Con relación a los idearios, esta finalidad partidista constituye además, valgan verdades, uno de los requisitos que se requieren para la inscripción de un partido en el registro, ¿no? Porque los idearios deben plasmarse en el documento o acta fundacional del partido conforme establece el artículo 6 de nuestra ley. Ya lo completaremos el día de mañana. Con relación a los planes de gobierno, este constituye ahora un requisito, no para la inscripción de un partido, sino para la postulación a una elección. Pues toda organización que quiera postular y presentar candidatos a un proceso tiene que ir acompañada de un plan de gobierno. Ahora, entiendo que corresponde a eventos de otra naturaleza y no una actividad académica como esta, ¿no? Discutir la utilidad o no de esos documentos. Pero debemos mencionar que esta institución, ya en nuestra legislación, como los planes de gobierno, una institución que debería ser absolutamente valiosa y primordial, realmente no está cumpliendo con la utilidad para la cual fue concebida, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, algunos ejemplos. No voy a mencionar partidos porque los partidos están acá en la sala, pero voy a pasar ejemplos de movimientos regionales, por ejemplo, ¿no? Con relación a los idearios, en lo que yo podría denominar expectativa versus realidad, 17 años trabajando en el registro, pues me revelan que los idearios que presentan los movimientos regionales o las organizaciones políticas son copias, o incluso copias burdas, groseras. Por ejemplo, y acá voy a poner un ejemplo, ¿no? Hemos detectado en el caso de, por decir, de un movimiento regional de Tacna, que establece en su visión de organización política ser el eje que articula las poblaciones de la zona oriental del río Guayaga. O sea, no tiene nada que ver, o sea, copiaron y olvidaron copiar eso. O mencionan el departamento al cual no pertenecen, ¿no? Bueno, y así googleando hemos visto pues de que muchos idearios han sido extraídos de tesis, de exposiciones, de PPTs, en fin, de tanta información que circula en Internet. Bueno, y con relación a los planes de gobierno, también les decía que eso fue un avance significativo en nuestra normativa electoral que incluso ha sido recogido por normativa de otros países, tomando la buena iniciativa peruana, que nació para las elecciones del año 2006. El jurado en ese entonces convocó a los candidatos presidenciales y los reunió en torno a un pacto ético, ¿no? Que giraba sobre aristas muy puntuales, y entre ellas una de las principales, quizá la principal, era fomentar una campaña electoral limpia que se articule sobre la base de ideas y no de ataques, ¿no? De campaña sucia, campaña negra. Y que estas ideas se plasmen en un documento denominado Plan de Gobierno, y con el objetivo de que este plan de gobierno sea difundido y que los electores, a través de su estudio, emitan pues un voto reflexivo y no tan polarizado, ¿no? Esto politizado, quiero decir. Sin embargo, este tema de planes de gobierno, sobre el cual incido, es un elemento fundamental. También ha tenido una suerte dispara, al igual que los idearios contenidos en las actas de fundación, ¿no? Los partidos políticos en realidad no se esmeran mucho en ellos. Se han visto casos de copias, se han visto casos en los cuales partidos políticos han tenido que expulsar a los funcionarios del partido encargados de su redacción, ¿no? Cuando se descubrió que estos eran copia, ¿no? Y bueno, y el grado superlativo del bajo nivel que tuvieron en algún momento los planes de gobierno fue en la elección del año 2011, ¿no? En la segunda vuelta, donde un candidato cambia su plan de gobierno para girar a una hoja de ruta, ¿no? Señalando que una cosa es la primera vuelta y otra cosa es la segunda vuelta. Tenga o no tenga razón, lo que quiero decirles es que el plan de gobierno quedó en un segundo plano. Y
ahora que estoy hablando de esto, recuerdo que en el Congreso anterior, en el disuelto, hubo un proyecto de ley que establecía la vacancia presidencial a partir de las elecciones del 2021, en caso el candidato electo a presidente incumpla su plan de gobierno. Bueno, redondeo esto indicando que yo no soy enemigo del plan de gobierno, al contrario, yo los apoyo, los fomento, los difundo. Incluso en una exposición en el año pasado en la Universidad Católica y en un par de artículos que he escrito, establecí incluso que los planes de gobierno deberían constituirse en el primer paso para la gestación de políticas públicas, ¿no? Y finalmente, sobre el tema del plano ideológico que se había mencionado, el cariz ideológico que le dan los planes de gobierno o los idearios partidistas, sobre esto hablaremos el día de mañana. Si bien es cierto, los partidos el día de hoy ya no son ideológicos como antaño, todavía hay algunos matices que nos permitirían encauzarlos bajo ciertas doctrinas en función a la política que pueda tener un partido, por ejemplo, frente al aborto, frente a la inmigración, frente a la pena de muerte, etc., ¿no? Entonces, por allí podemos rescatar el aspecto ideológico partidista que se ha perdido por el marketing, por las redes sociales, pero sobre eso hablaremos mañana. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los partidos tienen que representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública, contribuir a la educación y participación política de la población, con el objeto de forjar una cultura cívica y democrática que permita formar ciudadanos que se encuentren capacitados para la asunción de las funciones públicas para las cuales fueron electos, ¿no? Si pasamos a la siguiente, es participar en procesos electorales. Sobre esto ya nos habíamos pronunciado hace unos minutos cuando hablamos de partidos de carácter abstencionista, cuando vimos la definición de Sartori, que los partidos tienen que participar en elecciones, ¿no? Si esto no es así, ¿de qué estamos hablando? Sin embargo, cuando la literatura especializada en temas electorales habla de abstencionismo, suele decantarse por el lado de los afiliados, el abstencionismo electoral, cuando los electores no acuden a votar. Pero sin embargo, la doctrina no se está ocupando del abstencionismo que involucra a los partidos políticos cuando estos deciden no participar. Y nosotros en el Perú tenemos una larga y no grata experiencia, ¿no? El origen de esto data en el año 2006, ¿no? Cuando dos partidos políticos informaron al jurado que no iban a participar. Fueron los casos de dos partidos que ya no están inscritos, fueron los partidos Sí Cumple y Fuerza Nacional. Le dijeron al jurado que no querían participar por las razones que expusieron en su oportunidad, pero el jurado les dijo, esto lo dijo el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que existe una valla electoral y que solamente es posible pasar la valla electoral participando, porque el que no participa pierde su inscripción. Entonces, esto obligaba a los partidos a participar. Sin embargo, vean ese año, 2006, en el cuadro que está en pantalla, solamente los que están marcados en verde fueron los partidos o alianzas que participaron, y los que no están marcados no participaron. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 partidos, si es que he contado bien, no participaron en la elección. 17 partidos que debían ser cancelados cuando acabase la misma. Sin embargo, desde la parcela congresal salió la ley 29092, jamás me voy a olvidar ese número, estableció que los partidos que no participaban en la elección del año 2006 conservaban la inscripción. Si pasamos a la siguiente cuadro, por favor, vemos que eso se repitió en el año 2016, pero con la agravante que se dio cuando el proceso ya estaba convocado, la ley 3414, que salió 17 de enero, domingo 17 de enero, que establecía esta norma, que los partidos perdían su inscripción si no participaban en 2 procesos electorales consecutivos. Consecuentemente, cuando salió la norma, como ven en pantalla, lo que está en la columna dice candidatura y está en letras rojas, hubo un rompan filas de candidatos. 2, 4, 6, 8, 10, si es que estoy contando bien, candidatos se retiraron.
Entonces, normas como esta, sin duda, no abonan para el fortalecimiento del sistema de partidos, sobre el cual hablaremos mañana. Pasemos a la siguiente. Vamos a acelerar un poco el tema de los fines y objetivos para pasar al siguiente tema. Son fines y objetivos de los partidos: contribuir a la gobernabilidad del país, realizar actividades de cooperación y proyección social, y las demás que sean compatibles con sus fines, así nos dice la ley, siempre y cuando se encuentren dentro del marco normativo que establece la 28094. Y ahí vemos el nivel de aprobación que tenía el Parlamento hasta hace muy poco. En fin, esos son los fines y objetivos de los partidos, y de todo esto que se acaba de decir, yo saco un elemento homogenizante, y que lo dije cuando concluí la parte sobre la definición de partidos políticos, y lo repito ahora. La responsabilidad de los partidos es vincular a la sociedad civil con el Estado. Ese es el fin que, para mí, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en todo caso es mi opinión y la sustento, es el fin primordial de los partidos políticos. Pasemos, por favor, al siguiente tema, para hablar del sistema de partidos. Entiendo que ustedes, cuando entraron a esta sesión, tenían una idea de que es un partido político, todos ustedes pertenecen a uno, pero quisiera que me comenten al final de la exposición si es que ustedes ven a los partidos políticos que pertenecen como o en función a las ideas que se han expuesto hasta el momento. Bueno, ahora vamos a ver qué entendemos por un sistema de partidos. Si pasamos a la siguiente, un sistema de partidos, como se puede leer allí, puede definirse como un conjunto de organizaciones políticas de un determinado país y los elementos que lo caracterizan. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, la cantidad o número de partidos, sistema bipartidista, pluripartidista, las relaciones entre los partidos, la magnitud de la fuerza de los partidos políticos, sus posiciones ideológicas, etc. Todos esos elementos y las formas en que interaccionan entre sí nos dan un sistema de partidos. Ahora bien, esta definición involucra una serie de conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, leyendo Sartori, él nos señalaba que la literatura especializada en temas electorales, también lo dice Nolen, se ha decantado mayoritariamente por referirse al sistema de partidos únicamente en atención a un criterio. ¿Cuál? El criterio numérico. Es decir, sistema de partido único, sistema de partidos o bipartidismo, de dos partidos o bipartidismo, o sistema de tres o más partidos que se le llama como multipartidismo. Esto, sin embargo, lo relativiza, ¿no? Porque lo circunscribe únicamente a un concepto. Sobre esto se pueden dar incluso hasta cursos. Cuando dicto ese tema en la universidad, el tema del sistema de partidos abarca por lo menos 3 o 4 clases. Entonces, hagamos ahora un esfuerzo para condensar las ideas. Sin embargo, voy a admitir, al menos por un plano netamente metodológico, que la circunscripción del sistema de partidos en cuanto al número de partidos simplemente hace que esto sea más fácil de ilustrar, como vemos en la diapositiva siguiente. Sistema de partido único, o de competencia perfecta de bipartidismo, y multipartidismo como lo que tenemos nosotros. Esto, repito, no es en esencia un sistema de partidos. El sistema de partidos en todas las relaciones, todas las normas, todas las implicancias de una elección. Ese es un sistema de partidos. No la simple suma o conteo de partidos políticos. Bueno, como ustedes pueden intuir, cuando hablamos de partidos y nos referimos exclusivamente al sistema numérico, hablaremos pues de partido único, un sistema pues cada vez más en desuso y propio de formas de gobierno totalitarias, dictatoriales, en el que hablamos solamente de un partido político, que más que un partido en realidad es una estructura que ha sido creada para preservar el poder de quienes lo detentan, ¿no? Bajo un cariz ideológico. Ahora, encontraremos un sistema bipartidista cuando en un sistema de partidos coexisten dos agrupaciones políticas que se encuentran en condiciones de luchar entre sí y turnarse normalmente en el ejercicio del poder. A esto la doctrina lo define como un estado de competencia perfecta, ¿no? Pero debemos aclarar, por ejemplo, Nolen era bastante específico en ello, que por sistema bipartidista también se puede incluir cuando hay dos grandes partidos y hay otros partidos menores, ¿no? Que dada la magnitud,
la diferencia en tamaños entre los dos partidos grandes y los menores hacen que estos últimos prácticamente no tengan ninguna representación política con candidatos que accedan a alguna curul, por ejemplo, ¿no? Ese es el caso de Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no? Que son sistemas bipartidistas, pero no solamente existen dos partidos, hay dos partidos grandes y varios partidos pequeños. Y finalmente tenemos el sistema multipartidista o pluripartidista, que es un sistema donde varios partidos coexisten y todos tienen la oportunidad de participar en las elecciones, ¿no? Normalmente este sistema pluripartidista es resultado, efecto, consecuencia de un sistema de representación proporcional, como es el que tenemos nosotros. Pero dentro del multipartidismo también existen sistemas de partido hegemónico, ¿no? O sea, existiendo varios partidos, había solamente uno que ganaba. Es el caso, por ejemplo, de Italia, donde la democracia cristiana gobernó casi 50 años, de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 90, el PRI en México, ¿no? Lo que dio origen a que Vargas Llosa tildase a la democracia mexicana como la dictadura perfecta, ¿no? Por el dominio hegemónico del PRI durante casi 70 años. O aquí más cerca, el Partido Colorado en Paraguay, ¿no? Que tuvo 60 años en el poder. Bueno, pero sea el sistema que se adopte, lo que hay que establecer son condiciones para el desarrollo del bipartidismo o para el multipartidismo, es que tiene que establecerse un marco institucional que apruebe normas de competencia claras y que permita la existencia de los mismos, que todos los contendores puedan acceder al poder en condiciones de igualdad, de equidad, ¿no? Por eso le compete a la reforma electoral, sobre lo cual también hablaremos el día de mañana y bastante extenso el tema, le corresponde a la reforma establecer propuestas normativas que fijen reglas de competencia entre partidos, que regule la existencia de los partidos en épocas no electorales, por ejemplo, ¿no? Que regule normas sobre financiamiento público, financiamiento privado, régimen de afiliación, que es muy importante. La primera parte de esta exposición me he dedicado a hablar sobre la afiliación, que es un concepto que prácticamente nadie escribe sobre la afiliación en el Perú, ¿no? A duras penas hay unos cuantos artículos y yo he presentado alguno de esos, ¿no? Ahora, pero les decía que un sistema de partidos no es pues una simple suma de estructuras de naturaleza individual. Pasemos por favor a la siguiente, ¿no? Todo sistema de partidos tiene que establecerse sobre determinados criterios básicos. Por ejemplo, un sistema de partidos para su fortalecimiento tiene que tener estabilidad normativa. Las normas de competencia tienen que ser estables en el tiempo. No podemos estar cambiándolas de elección en elección, como ocurre aquí en el Perú. Las reglas cambian de elección en elección. Subimos la valla electoral, establecemos fichas de afiliación, establecemos una serie de cosas de un momento a otro que en realidad no abonan en generar una corriente de estabilidad que fomente el desarrollo de un sistema partidista. Logramos, después de muchísimo tiempo, la intangibilidad normativa, ¿no? Que en algunos países está regulada incluso a nivel constitucional, como en Ecuador y Costa Rica. Intangibilidad normativa que establece que una vez convocada una elección, o incluso como en Costa Rica, un periodo antes de la elección, las normas electorales no pueden cambiarse. Logramos la modificación del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, logramos la intangibilidad normativa, y lo primero que hizo el actual Congreso fue romperla, ¿no? Por vía de excepción, y amplió la posibilidad de modificar las normas electorales desde marzo, que entró en funciones el Congreso, hasta septiembre. Bueno, otro segundo criterio es de que los partidos tienen que ser más institucionalizados, deben tener fuertes raíces en la sociedad, generar un capital social de afiliados, deben tener una permanencia, duración en el tiempo, no ser partidos volátiles, no ser partidos efímeros, ¿no? Otra característica de la maduración, de una consolidación de un sistema de partidos, es que los partidos tienen que estar plenamente legitimados, inclusive por todos los actores políticos de otras tiendas. Porque aunque discrepen con esto, y esto es totalmente natural, los partidos tienen que ser considerados entre sí, por ellos mismos, como indispensables para un proceso de elecciones. Y finalmente, y esto es una regla que debe estar enmarcada, los partidos deben ser plurales y democráticos. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos hablar muchísimo del tema, pero lo voy a condensar en una sola idea.
Los partidos no deben estar subordinados a una minoría autocrática. Los partidos no tienen dueño o no deben tener dueño. Los partidos deben pertenecer a sus afiliados. Dicho esto, pasamos al siguiente tema, que es la regulación de los partidos en el Perú. Y bajo el concepto de tipología, pues nos vamos a referir a los diversos tipos de partidos que existe o que admite nuestra ley, desde las ya casi obsoletas, ¿no?, referencias a las agrupaciones, lo digo entre comillas, agrupaciones independientes mencionadas en la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no?, que eran aquellas que se inscribían para una elección y luego de la misma desaparecían, perdían la inscripción. Me parece recordar que eso fue Cambio 90, ¿no?, que se inscribió como una agrupación independiente en el año 90, y como desaparecía luego de la elección, eso motivó que el expresidente Fujimori crease tantos partidos, ¿no? De ahí salió, pues, Nueva Mayoría, salió Vamos Vecinos, salió Si Cumple, luego Perú 2000, en fin, ¿no? Este último involucrado con el Huanucazo, me parece, ¿no?, con un tema de firmas de hace ya 20 años. Muy bien, si pasamos, vamos a ver la tipología partidista en el Perú a lo largo de los años. Les decía que la Ley Orgánica de Elecciones, que ya tiene sus años, ¿no?, es el año 97, tiene 23 años, hablaba de partidos políticos, agrupaciones independientes y alianzas. La ley de partidos políticos, que también ya tiene sus años, hablaba de partidos políticos, movimientos regionales, organizaciones políticas locales, que podían ser de naturaleza provincial o distrital, y las alianzas electorales. Y finalmente, la modificación, una modificación en el año 2017, ahí hay un error en la diapositiva, eliminó a las organizaciones locales. Nos hemos quedado actualmente solamente con partidos políticos, movimientos regionales, tachen organizaciones locales y nos quedamos con alianzas electorales. Pasemos a la siguiente, por favor. Como quiera que existen o existían diversos tipos de organizaciones, de partidos, de movimientos, resultaba congruente establecer cierta incongruencia con su distinta naturaleza, que los requisitos para su inscripción no sean iguales y que estos estén en atención a las características de cada tipo de organización política, ¿no? Al cuadro que estamos viendo en pantalla le faltaría agregar el requisito de las listas de adherentes, sobre lo cual vamos a hablar bastante también, y reemplazarlo por el padrón de afiliados, ¿no? Sobre esto vamos a hablar, al igual que los reglamentos electorales, el día de mañana, y la zigzagueante situación en la cual se han visto envueltos en los últimos meses. Veamos, por ejemplo, el siguiente cuadro comparativo, si me apoyan con la diapositiva, donde podemos ver los requisitos que se exigieron para la inscripción de las organizaciones políticas hasta el último proceso de elecciones, el año 2018, y las diferencias que tenían cada una de ellas, ¿no? Vamos a comenzar hablando, por ejemplo, de las diferencias de naturaleza cualitativa que existían en los requisitos y están en función a la tipología, ¿no? Por ejemplo, para un partido político se exigía que un número de adherentes, bueno, el día de hoy ya son afiliados, que equivalía al 4% a nivel nacional del total de electores de la última elección. Hasta la última modificación legal eran más o menos 733.000 afiliados. Y este porcentaje, que acabó siendo un obstáculo, fue creciendo del 1%, pasó del 3%, el 4%. Pero para un movimiento regional se exige el 5% de la población de la región. Para las provinciales y distritales se pedía algo parecido, pero estas organizaciones ya desaparecieron del mapa. Y en los demás requisitos había también una variación en cuanto a los comités o estas sedes o filiales partidistas a nivel nacional. Para el caso de un partido político se exige 16 comités provinciales que estén en 20 departamentos, ahí hay un error, porque la norma ha cambiado a las 4/5 partes, y en el caso de los movimientos regionales a la mitad más 1 del número de provincias. Por lo demás, tienen que tener un estatuto, símbolo, personeros legales, técnicos, apoderados, tesoreros. Pasamos a la siguiente, por favor. Y acá vemos también las diferencias, ya no solo a nivel de requisitos, sino también las diferencias participativas. Hasta las últimas elecciones del año 2016, en la cual participaron los movimientos las organizaciones locales y distritales, ¿no? Los partidos políticos, como vemos en
en la fila correspondiente pueden participar en todo tipo de elección. Los movimientos regionales solamente a elecciones dentro de su departamento, ya sea para gobernador regional, alcaldes provinciales y alcaldes distritales, y las demás organizaciones, las provinciales y distritales, repito, ya desaparecidas, lo hacían también en su ámbito geográfico sin salirse de ellos. Pero nuestra tipología de partidos, sigo cambiando, abundando sobre el tema, también establece diferencias en cuanto a la naturaleza cancelatoria de los mismos, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? A cuando un partido pierde su inscripción. Con cargo de que nos ocupemos de esto más adelante, digamos por ahora, como vemos en el cuadro que viene a continuación, cuáles son los supuestos bajo los cuales se cancela una agrupación política. Los partidos políticos pierden su inscripción si no pasan la valla en las elecciones generales. Y los movimientos regionales si no pasan la valla electoral en las elecciones de carácter subnacional de su circunscripción. Para las extintas organizaciones provinciales y distritales, la cancelación era de naturaleza automática, pese a que competían en desventaja, que no tenían símbolo, que las limitaban en las campañas, que no podían hacer alianzas, que no podían recibir financiamiento, ni nada, los desaparecieron. Bueno, esas son a grandes rasgos las diferencias que la tipología de partidos establece en cuanto a sus requisitos, en cuanto a su constitución, en cuanto a su nivel participativo y en cuanto a su nivel cancelatorio. Pasemos a un siguiente tema con relación a los partidos, por favor, que es el procedimiento de inscripción. Pasemos a la siguiente. Gracias, pasemos a la siguiente. Allí vemos los requisitos necesarios para la inscripción de un partido político y de movimientos regionales. Concentrémonos básicamente en la primera parte, que es la relacionada a los partidos políticos. Actualmente se requiere un número de comités provinciales, comités partidistas, en el tercio de provincias y en las 4/5 partes del número de departamentos. Ahora, a diferencia de las diapositivas que vimos antes, ya no se requiere una lista de adherentes, sino una lista o relación de afiliados. Es en realidad un padrón de afiliados, el cual debe contener cuando menos el 0.1% del padrón aprobado en la última elección. El número exacto es 24.800. Se requiere también una prefundación, donde estaban los idearios sobre los cuales conversamos hace un rato. Se requiere la presentación de un estatuto, cuyo contenido mínimo ha sido establecido en la propia ley 28094. Un requisito nuevo es la presentación de un reglamento electoral, sobre el cual ya les dije que vamos a hablar bastante el día de mañana. Y requieren además los partidos políticos para inscribirse que se designen a sus representantes, personeros legales, técnicos, tanto titulares como alternos. Y finalmente, se requiere la designación de un tesorero, tanto titular como alterno. Este requisito también es novedoso, no tiene más de 2 o 3 años. Vamos a reseñar cuáles son las modificaciones más saltantes introducidas desde agosto del año pasado a esta fecha, ¿no? Las vamos a mencionar, ya que de ellas nos vamos a ocupar el día de mañana cuando hablemos de la reforma electoral con vistas a las elecciones generales del año 2021. Si me acompañan con la próxima diapositiva, por favor. Gracias. Allí trato de establecer los cambios, ¿no? La primera modificación se refiere al cambio de un requisito. Se ha pasado de la simple recolección de firmas y la presentación de una lista de adherentes a la presentación ahora de un padrón de afiliados. Y como les dije, al momento de analizar las definiciones, los afiliados tienen deberes y derechos para con la organización política. Bueno, valgan verdades, no existe unanimidad de criterios respecto al número ideal de los partidos políticos, cuántos deben existir en un sistema de partidos, ¿no? Sin embargo, uno de los requisitos que se ha constituido como un óbice, un problema, ha sido sin duda el tema de la recolección de firmas, ¿no? Muchos se preguntarán por qué teníamos tantos partidos, ¿no? Tenemos actualmente 24, hemos tenido más de 30 en algún momento. Cuando se creó el registro y los partidos tenían que pasar por un proceso de adecuación, existían más de 30.
Desde alguna esquina, algún académico, algún estudioso ha señalado que 24 partidos es un despropósito, y algunos proponen el bipartidismo, ¿no? Que, como ya les dije, se le llama un sistema perfecto. Sin embargo, pese a que yo reconozco sus bondades, mírense ustedes, si pudieran verse los que están ahorita en la sala, van a reconocer a 24 camisetas distintas. Si vamos a decantarnos por un sistema de bipartidismo, la pregunta sería, ¿cuáles serían esas dos fuerzas políticas, ¿no? Necesariamente tendría que haber una coalición cuasi forzosa para llegar a aterrizar a dos corrientes opuestas entre sí. Y la pregunta es si la mayoría de peruanos se alinearía con alguna de ellas, ¿no? No solamente cuáles serían, sino si la gente quisiera alinearse solamente entre dos posiciones antagónicas. Otros dirán que la salida a esta polarización a la que nos conduciría el bipartidismo sería contar con un sistema de pocos partidos, ¿no? Entre 3, 5, 6, 7, qué sé yo. No existe un número perfecto, pero igual me asalta la duda sobre quiénes serían estos partidos. Esto parecería ese juego de las sillas, donde los competidores, hay tantas sillas, menos uno del número de gente que está velándose alrededor, ¿no? Sacar la silla y ver quién se queda afuera. Pero lo cierto, lo concreto es que 24 partidos políticos es una cantidad bastante excesiva, y hay muchos ciudadanos que no se identifican en realidad con ninguno de ellos. Esto no lo digo yo, lo dice el Latinobarómetro, que constantemente nos refleja que los partidos políticos no cuentan con la aprobación mayoritaria de la ciudadanía. Entonces, yo creo que nos asalta la pregunta, ¿no? ¿Cómo hemos podido llegar a tener tantos partidos? La respuesta es muy sencilla, y para ello hay que revisar los requisitos. Si podemos retroceder un poquito hacia atrás, por favor, hasta ver la diapositiva de los requisitos, y de ahí, por favor. No, ahí estaba. Vuelve, por favor. Allí. Ven en la parte izquierda los requisitos, y la pregunta es, ¿por qué tenemos tantos partidos? La respuesta está allí. Véanla. Regresemos a donde nos hayamos quedado, por favor. Muy bien. ¿Dónde estábamos? Estos requisitos yo los he resumido, no sé si bien o mal, pero por una cuestión metodológica, yo los... regresemos, estamos en la anterior. En la anterior. Yo agrupo a los requisitos en función a tres clases. Vamos a la anterior, por favor. Allí, gracias. Yo pongo los requisitos, les decía, en tres clases. Primero, los requisitos de naturaleza documental, los que son papel. La segunda clase de requisitos, los requisitos que implican designaciones personales o personalísimas. Y tercero, los requisitos que demandan un trabajo de campo. Dentro del primer grupo, de los requisitos de carácter documental, vemos, por ejemplo, que se requiere un acta de fundación, un estatuto y ahora un reglamento electoral. Sin duda, estos requisitos de índole documental son de fácil cumplimiento, pues al margen de la calidad histórica que tiene un acta de fundación, o de la importancia que tiene un estatuto, y de la importancia y aplicación que va a generar un reglamento electoral, ciertamente estos no son impedimento para que un partido se pueda inscribir. Ciertamente cualquier abogado medianamente preparado puede redactar con absoluta suficiencia un reglamento electoral y un estatuto. Y es más, por supuesto, no puedo mencionar nombres, pero hay muchos personeros de partidos políticos que al inscribirse pedían copia de los estatutos de otros partidos. Ya yo no preguntaba para qué querían la copia, pero muchos pueden intuir para qué era, ¿no? No era para hacer un comentario del mismo. Entonces, estos requisitos de naturaleza documental, sin duda, son de fácil cumplimiento. No obstante, el registro emite muchísimas observaciones a estos requisitos. Por ejemplo, el nombre es igual o semejante al de otro partido,
el símbolo es confundible y genera en el lector cierta duda al momento de votar, porque el símbolo de uno se parece al del otro y pueden confundirse. Los directivos no aceptan los cargos, los directivos tienen doble afiliación, como vimos hace un momento, y las afiliaciones son excluyentes. Oiga, su ideario, mire, está indicando cosas que ya ha presentado previamente otra persona. Sus directivos no han presentado las declaraciones juradas, los certificados que existe la ley. Oiga, su visión del país es copia de tal cosa. Su personero, su estatuto incumple lo que dice la ley en tal acápite, su reglamento electoral, tal cosa. La ley dice que el estatuto tiene que contener tal contenido mínimo y usted no lo está haciendo. Oiga, su acta de fundación se contradice con el estatuto, en fin. No obstante, que son, como dije hace un momento, de fácil cumplimiento, hemos detectado, tenemos una gama de más o menos 24 o 25 posibles observaciones a simplemente el acta de fundación. Ya ni qué les digo del estatuto, porque en realidad cada artículo es observable. Hay artículos, como vamos a ver el día de mañana, que establecían, por ejemplo, la perpetuidad en el cargo de un directivo partidista. Partidos eminentemente caudillistas. Y en algún momento la ley lo permitía. Después la ley cambió y el estatuto tenía que adecuarse, ¿no? Y mañana vamos a ver los ejemplos a qué partido me estoy refiriendo. Bueno, el segundo grupo de requisitos está referido a las designaciones personales o personalísimas, ¿no? Esto, pues, mucho menos representa algún reto serio porque esas designaciones corresponden a nombramientos de carácter nominal, muchas veces concomitantes con el propio acto fundacional del partido, ¿no? Donde el presidente del partido designa quién va a ser su personero, quién va a ser su tesorero, quién va a ver la parte técnica en la personería técnica y qué sé yo. Entonces, esto sin duda no genera ningún problema, salvo que algún designado en el cargo esté ejerciéndolo en otro partido y no podría haber duplicidad, o en el caso del personero técnico, si es que no acredita 5 años de experiencia en informática. Es más, la Ley Orgánica de Elecciones ni siquiera le exige al personero técnico que tenga el título de ingeniería en cualquiera de sus especialidades, ingeniería de sistemas, informática, qué sé yo. No, le pide experiencia, simplemente experiencia de 5 años. Esto sin duda lo hizo pensando más en las agrupaciones de carácter local y la dificultad de encontrar gente experta en determinadas zonas del país, ¿no? Entonces, hasta ahora, estos dos grupos de requisitos, los documentales y los requisitos de nombramientos, yo convengo con ustedes seguramente que es muy difícil que un partido no se inscriba por fallar en esto. Vamos, seamos sinceros. Les digo, tengo 17 años en esto y nunca una agrupación política no se ha inscrito por fallar en esto. Si bien han fallado en una primera etapa, se les ha formulado observaciones y las han levantado. Existe solamente un caso de excepción, que fue un movimiento regional del Departamento de la Libertad, allá por el año 2006-2007, cuyo estatuto no se adecuaba a la ley. Entonces el registro observó el estatuto el movimiento regional no levantó las observaciones y el registro le denegó la inscripción. Esta denegatoria fue apelada y el pleno de ese entonces, año 2006-2007, estableció que el estatuto no era un requisito para la inscripción de un movimiento regional. Consecuentemente, no podía denegársele la inscripción a un movimiento regional por un tema estatutario. Consecuentemente, el registro dejó de revisar durante un tiempo los estatutos hasta que se incorporaron en la norma, ¿no? Consecuentemente, ya verán ustedes qué calidad de estatutos tenemos, ¿no? Donde el dueño del movimiento regional es precisamente eso, el dueño, ¿no? Y se va a quedar toda la vida o hasta que él decida ceder la posta a alguien, algo que normalmente no ocurre. Pero les decía que hay un tercer grupo de requisitos, ¿no? Y sobre esto, antes de entrar al mismo, que es lo que se conocía antes como las listas de adherentes y los comités, somos de la opinión que al momento de redactarse una norma que regule la inscripción de partidos políticos, tienen que establecerse requisitos flexibles, ¿no? De un lado, de la vara, esa tiene que ser lo suficiente permeable que genere un equilibrio. Tiene que ser, por un lado, riguroso para que impida la proliferación de partidos. Pero del otro lado, debe ser flexible que permita la inscripción de partidos
para que los que ya están inscritos no sientan que tienen un estatus de pertenecer a un club exclusivo que no admite más miembros. La democracia tiene que permitir la inscripción de agrupaciones políticas, así como también tiene que establecer normas para que los partidos pierdan su inscripción cuando no pasan a vía electoral. Pero como ya vimos, año 2006 y año 2010, perdón, y año 2016, nuestros legisladores establecieron que quien no participe en una elección se sigue manteniendo. Por eso tenemos el número de partidos que tenemos. Bueno, y con relación a estos requisitos que ya implican un trabajo de campo, históricamente el sistema peruano ha exigido firmas para la inscripción de los partidos, y sobre ello les invito a reflexionar sobre lo sintomático que resulta advertir cuántos votos obtuvieron los partidos políticos y cuántas firmas recolectaron. Vayamos por favor a la siguiente diapositiva. A la siguiente, porque ahí nos habíamos quedado antes. A la siguiente. No. Atrás, por favor. Sí, ha habido un problema allí. He dejado la diapositiva, no importa. Regresamos por favor a la anterior. Esto sin duda lo voy a comentar el día de mañana. Les quería mostrar que muchos partidos se inscribieron con el número de firmas que la ley mandaba, que en algún momento era 170.000 firmas, allá por el 2011 pasó a casi 500.000, después de 2016 fue casi 733.000 firmas. ¿Y cuántos votos obtuvieron? El ejemplo es muy sencillo para relativizar la importancia de la recolección de firmas. Un partido se inscribía con 400.000 firmas, ok, las conseguía, pero luego en la elección obtenía 50.000 votos. ¿Se entiende? Un partido se inscribía con 700.000 firmas, pero en la elección obtenía 100.000 firmas, 100.000 votos. Entonces, dejo flotando este tema sobre el cual hablaremos en extenso mañana. Pasemos ahora sí a la siguiente. Y, no, la anterior, donde estábamos. Ahí, por favor, gracias. Y el otro requisito que implica trabajo de campo es, en todo procedimiento de inscripción partidista, es la constitución de comités en el número que se mostró en una diapositiva previa, ¿no? Que para partidos políticos es 66 comités provinciales que estén ubicados en 20 departamentos. Les dije también que para el caso de los movimientos regionales eran las 4/5 partes del número de provincias. Ahora bien, cada uno de estos comités tiene que estar integrado por 50 ciudadanos, cuando menos. Es un número en realidad bastante pequeño. Imaginemos que por una ciudad capital de departamento, como puede ser Arequipa, que puede tener casi 1.000.000 de habitantes o cerca del 1.000.000, se requiere que funcione un comité de 50 personas. Es bajísimo, es bajísimo. Entonces, a la pregunta, ¿por qué tantos partidos? Bueno, creo que les he dado a lo largo de esta exposición bastante información como para que tengan una idea por qué tenemos ese número. Bueno, las 50 personas que firman por cada uno de estos comités tienen que ser evidentemente residentes en la provincia donde se constituye el comité. Esto rige también para los movimientos regionales. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde explicamos brevemente el procedimiento de inscripción de una agrupación política, sea partido, sea movimiento regional, que eso se inicia adquiriendo los formatos o formularios de reserva de denominación que vende ahora el Jurado Nacional de Elecciones, actividad que antes estaba a cargo de la OMPE, que vendía los que se denominaban kits electorales. Bueno, ahora la OMPE ya no los vende, esos documentos los proporciona el jurado, que se llaman documentos de reserva de denominación. Se adquieren en el área de servicio del ciudadano. Bueno, una vez que el interesado lo adquiere, se han establecido algunos filtros importantes. Solamente lo puede adquirir el personero legal de la agrupación política. Esto busca reducir o eliminar el número de tramitadores. Se establece también que solamente se puede contar con un certificado, no dos. Quien adquirió uno no puede adquirir otro. Se había advertido en OMPE que habían vendido 7, 8, 9, 10 formularios. Bueno, el número en realidad lo estoy diciendo ahora, pero no sé, se habían vendido varios kits electorales a una misma persona.
y esto generaba sin duda hechos poco transparentes, ¿no? Bueno, cuando la persona adquiere este formulario, este formato, tiene que empezar el acopio o la constitución de los requisitos que vimos precedentemente, y luego tiene que señalar una fecha, pedir fecha al jurado, para que éste le diga tal día y a tal hora, venga usted y traiga todos los requisitos. Allí se hace un control, un checklist sobre la documentación presentada, y si esta es idónea, pasa al registro, pasa al ROP, como se ve en el cuadro. Aquí conviene hacer una contingencia. Esta época de pandemia nos ha establecido que esta presentación ahora es virtual. El Congreso, en las modificaciones que aprobó con vistas a las elecciones del 2021, estableció la virtualización de estos procedimientos y le requirió al jurado que constituya el PET, el portal electrónico para la presentación de esta documentación. Hasta donde tengo conocimiento, 8 agrupaciones políticas en proceso de inscripción solicitaron acogerse al PET y presentar su solicitud, pero de ellas finalmente solo una lo hizo, que fue el Frente Esperanza, Partido Frente Esperanza del 2021, del ex candidato Fernando Olivera, procedimiento que en este momento está en proceso de inscripción. Bueno, recibida la solicitud, ya sea por modo virtual o ya sea por modo presencial o físico, allí lo que opera es una disección de la documentación presentada, ¿no? Los requisitos documentales, les dije, el acta de fundación, el estatuto, el reglamento electoral, y los requisitos nominales quedan en el registro para su calificación y análisis. Y los requisitos que demandaban un trabajo de campo son distribuidos a la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado y a RENIEC para la verificación de firmas. Antiguamente, ahí aparece OMPE, eso ya no es así. Antiguamente OMPE se encargaba de llevar a cabo la verificación de firmas, ahora la hace exclusivamente RENIEC. ¿Qué piensan ustedes? Quisiera que me den algún comentario al respecto antes de que termine la sesión. La respuesta es no. La legislación estableció que ya no hay proceso de verificación de firmas. Aunque les parezca extraño, esto es así. Entonces, ante el inminente peligro que esto puede generar y que todos ustedes pueden intuir, el Jurado Nacional de Elecciones ha celebrado un convenio con el RENIEC para que RENIEC pueda verificar la firma, tanto de los afiliados a los comités, como los que integran el padrón de afiliados, antaño lista de adherentes, ahora padrón de afiliados, repito. Entonces, esto sí salvaguarda la idoneidad y transparencia de los procesos de inscripción. Caso contrario, realmente estaremos en una situación bastante compleja. Y al área de fiscalización del jurado se remiten las direcciones de los comités provinciales para que esta dirección fiscalice la existencia y funcionamiento de estos comités. De modo tal que nos diga, hemos visitado los 66 comités que cuando menos deben existir, y estos funcionan y estos no funcionan, ¿no? Es una labor bastante compleja ese trabajo de campo. Y en fin, cuando tenemos toda la documentación, vamos pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando tenemos toda la documentación, el registro empieza la calificación de la misma. Y para ello tiene un plazo que es bastante corto, en el cual tiene que calificar integralmente toda la documentación recibida y emite las observaciones si las hubiera, ¿no? Si el partido tiene alguna observación, por ejemplo, le faltaron firmas, sus comités son insuficientes, el símbolo, el estatuto, etc., se le indica al partido que tiene que subsanarlas y se le otorga un plazo para ello. El plazo va a estar en función a la naturaleza de las observaciones. Si la observación, por ejemplo, se refiere a que le faltaron firmas, el plazo que se le otorga es mayor si se tratase, por ejemplo, solamente de una observación al estatuto. Cuando existe concurrencia de observaciones, es decir, cuando se le observa más de un requisito, se le otorga el plazo que se le concedería si se tratase del requisito que demanda mayor tiempo. O sea, no se suman los plazos por el tema de requisitos. Bueno, luego de ello hay dos posibilidades. El partido presenta los documentos subsanatorios o no lo hace. Si no lo hace, el procedimiento ahí termina. Y si lo hace, el registro vuelve a calificar la solicitud
y se repite el ciclo, ¿no? Si es que es necesaria la verificación de firmas, las remitirá a la RENIC para que lo haga. Si es necesario que fiscalización vuelva a ir a las sedes de los comités en las provincias, tendrá que volver a ir. Si el registro tiene que volver a calificar el estatuto, lo hará y revisará toda la documentación que se ha presentado. Al término de esta, caben dos posibilidades: levanta las observaciones o no lo hace. Si no lo hace y aún le queda tiempo, es decir, porque el partido, se le dio, por ejemplo, al partido 90 días y presentó la documentación subsanatoria al día 60, bueno, se le vuelve a conceder los 30 días que le restaban. Esto por una decisión jurisprudencial del Pleno allá por el año 2011 o 2012. Sí, es correcto, esos son los años. Y visto esto, el ciclo puede repetirse hasta que el partido agote el plazo que se le ha asignado. Luego de esto caben dos posibilidades: levantó las observaciones o no las levantó. Si no levanta las observaciones, el procedimiento concluye, el registro emite una resolución denegatoria y el procedimiento concluido. El partido a la cual se le ha rechazado la inscripción puede apelar esta decisión al Pleno y el Pleno, última y definitiva instancia, determinará si el registro hizo lo correcto al momento de cortar el procedimiento, o por el contrario le dice que continúe con el mismo, ¿no? Bueno, en caso el partido subsane las observaciones, se abre un periodo de tachas. Pasamos a la siguiente, por favor. Se abre un periodo de tachas que se inicia con la entrega al partido de una síntesis o resumen, el cual debe ser publicado en el Diario Oficial del Peruano, con lo cual el jurado o el registro externaliza la responsabilidad de la inscripción. La síntesis implica que el registro ha calificado positivamente a esta solicitud de inscripción y traslada a los ciudadanos que la responsabilidad que nos indiquen si es que conocen de alguna razón por la cual, razón evidentemente sustentada en el incumplimiento de la ley, este partido no debe inscribirse. Por ejemplo, nos ha pasado, por temas no políticos o no electorales, que el símbolo de una agrupación política era igual o muy parecida a el símbolo o el logotipo de una cementera. Entonces se oponían, ¿no? También hay tachas de las otras, ¿no? Aquellas que simplemente son maliciosas y buscan no inscribir a las agrupaciones políticas. Esas hay bastantes, y sobre todo cuando nos acercamos a una elección. Bueno, si se presenta una tacha, se convoca a una audiencia y en la audiencia se resuelve la misma, y contra lo resuelto en esta audiencia de tachas cabe una apelación al Pleno. En caso el Pleno confirme la decisión del registro, declarando la tacha infundada, por ejemplo, se inscribe la agrupación política, mismo supuesto que es aplicable en caso la agrupación política no se haya visto afectada por la interposición de una tacha. Pasemos a la siguiente. Con lo cual vamos, por favor, pasemos a la siguiente. Gracias. Vamos a hablar de, como penúltimo tema, de la cancelación de la inscripción de los partidos políticos. Pasamos, por favor. Gracias. ¿Cuándo pierde la inscripción un partido político? Un partido político pierde la inscripción cuando no pasa la valla electoral, que es expresada por un número mínimo de representantes del Parlamento o un número mínimo de votos. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí estaba mencionado el caso. A la siguiente, por favor. No, perdón. Está bien, la anterior. La valla electoral, ahí está expresada. En el caso de las alianzas, se incrementa en un punto porcentual. Un partido requiere 5%, una alianza requiere 6%. Si la alianza es de 3 partidos, requiere de un 1% adicional, es decir, 7%. Esto fue como una medida para evitar el abstencionismo de los partidos, estos partidos que normalmente no participan en una elección, o que cuando lo hacen bajo el manto de una alianza, y como veremos mañana, por lo general no participan con candidatos, simplemente participan de manera nominal, o a lo sumo ponen un solo candidato en la alianza, que por lo general es el líder del partido político, ¿no? Entonces, sin embargo, yo tengo dudas con relación a que si elevar este 1% para las alianzas es realmente una medida
disuasiva o por el contrario alienta las alianzas? No me queda claro. Quizás alguno de ustedes tenga alguna idea, porque si un partido participa solo en una elección, es decir, no va acompañado, requiere el 5%. Pero si va en alianza con otro, requiere 6%, lo cual significa, aritméticamente hablando, que cada uno requiere solamente el 3%. Entonces, si solo requiero 5 y acompañado requiero 3, me parece que es más fácil ir en alianza. Yo no sé si nuestro legislador quiso favorecer la proliferación de alianzas o por el contrario quiso ahuyentarlas. Lo concreto es de que esta norma salió para las elecciones del año 2016 cuando las alianzas ya estaban inscritas. Y ustedes recordarán la alianza del APRA con el PPC. Cuando se inscribió esa alianza, y había otro partido más, era Vamos Perú, me parece. Cuando se inscribió esa alianza, las normas eran del 5%. Y cuando se prueba la norma, al estar la alianza ya inscrita, se argumentaba pues, de que no era aplicable, porque las condiciones de juego se habían modificado. Y el Pleno estableció que efectivamente la alianza quizás no se hubiese inscrito si es que sabía que se le elevaba la valla electoral. Por tanto, no resultó aplicable. Pero finalmente, la alianza no necesitó de esta interpretación legal, puesto que los resultados establecieron que pasó la valla electoral en alguna de las, no la pasó en la columna presidencial, pero creo que en la congresal o la de Parlamento Andino sí lo hizo. Y recuerden ustedes que la valla electoral se supera si es que en alguna de las 3 elecciones de la elección general se pasa el mínimo de votos. Si un partido no obtiene el 5% para el candidato presidencial y 5% al Congreso, puede lograr pasar la valla electoral si sus representantes al Parlamento Andino sí superan el 5%. Otro supuesto de cancelación es el que vemos en la parte baja del cuadro, es el relacionado a que el propio partido solicite su cancelación. Es un caso raro, ciertamente en 17 años en el registro he visto solamente 2 o 3, de los cuales solamente uno era de un partido político. Los otros 2 pertenecían a casos de organizaciones de alcance distrital, que decidieron autocancelarse antes de la elección porque manifestaron de que iban a ir como candidatos de un partido grande, ¿no? Entonces sus opciones se acrecentaban. Y el único caso que ha existido de solicitud cancelatoria propia fue el caso de Siempre Unidos, ese es el símbolo que tenían, ahora se denomina Partido RUNA, que es Renacimiento Unido Andino, me parece. Bueno, Siempre Unidos no participó en la elección del año 2006. Como les conté hace unos minutos, Fuerza Nacional y Sí Cumple le dijeron al jurado que no iban a participar en esa elección, y el jurado les dijo de que solamente se pasaba la valla participando. Consecuentemente, entre líneas le dijo, si no participan, pierden su inscripción. Bueno, la ley establece que la cancelación de la inscripción es al año de concluida la elección. Consecuentemente, Siempre Unidos no participó y ya estaba esperando su cancelación al año. Pero imagino que ellos buscaban una reinscripción y por lo tanto, como la OMPE no les podía vender un kit electoral con el mismo nombre, ellos decidieron cancelarse. Si igual nos van a cancelar de acá a un año, mejor nos cancelamos ahora y apuramos la recolección de firmas, porque son muchos los partidos que van a ser cancelados, decían ellos, y consecuentemente va a haber una pelea por las firmas en la calle. Así que si pegamos primero, pegamos 2 veces. Le pidieron al registro que se cancele su inscripción, el registro canceló la inscripción, y bueno, compraron un nuevo kit electoral y empezaron la recolección de firmas. Sin embargo, como ya les dije, se modificó la ley y se estableció en régimen de excepción que los partidos que no postulaban conservaban su inscripción. Menudo problema del partido, porque el partido ya había sido cancelado por decisión propia. Algunos meses después de haber sido cancelado y después que salió la norma, el partido Siempre Unidos apeló la decisión del registro de cancelar. Se les dijo, oiga, no es una decisión nuestra haberlo cancelado. Ustedes nos lo pidieron. Y segundo, el plazo para apelar está vencido. La decisión ha quedado consentida. Sin embargo, la apelación se concedió y el Pleno decidió con carácter democrático establecer que las normas de participación eran aplicables para ellos también y consecuentemente se anuló la cancelación de inscripción de ese partido y continuó inscrito.
Pasamos a la siguiente. Otros supuestos de cancelación son por fusión de agrupaciones políticas, cuando dos agrupaciones o más se juntan, ya sea por absorción, cuando una absorbe la otra, o por transformación, cuando dos se juntan para dar origen a una tercera. Ahora se ha establecido como causal también el abstencionismo, ¿no? Si es que las agrupaciones políticas no participan en una elección regional o una elección nacional, los partidos perderán también su inscripción. En este último caso, si no tienen una participación que equivalga a la data que aparece en la parte baja de la diapositiva, ¿no? Los partidos tienen que participar en las 3/5 partes de las regiones y al menos en la mitad del número de provincias y en el tercio de los distritos. O sea, los partidos van a tener que tener una gran participación en esta elección. Y así vamos entrando a la parte final. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando se suspende la inscripción de un partido político, vamos a la siguiente. La ley establece, la reciente modificación establece que se suspende la inscripción por la causal que el partido tenga un número de comités por debajo del mínimo legal, que ya vimos que es 66 en 20 departamentos, o no remite al registro el listado actualizado de sus integrantes. Esto lamentablemente ha quedado suspendido de momento por el tema de la pandemia. No se ha podido llevar a cabo la fiscalización como estaba programada. Evidentemente, el aislamiento social ha impedido el desplazamiento de los fiscalizadores y evidentemente los partidos también han tenido problemas para la adecuación y constitución de comités a nivel provincial. Sin embargo, concluida o levantada la cuarentena, bueno, ya no es cuarentena, levantada el aislamiento social y levantada la suspensión por emergencia sanitaria, esta actividad va a retomarse y evidentemente se establecerá un calendario para que los partidos puedan constituir sus sedes provinciales. Y el último supuesto de suspensión de inscripción es el que vamos a ver en la siguiente diapositiva, es que los partidos tienen que tener un mínimo de afiliados. Se requiere que tengan 24.800 afiliados, y aquí tenemos la lista de afiliados que tienen los partidos políticos hasta antes de la presentación de padrones el pasado 30 de septiembre, sobre el cual vamos a hablar el día de mañana y bastante, porque mañana nos vamos a enfocar básicamente en la reforma electoral y las normas que han servido para, o que van a servir para esta elección. Con esto les agradezco su paciencia, su atención. Espero haberles dado algunas luces sobre el enfoque de partidos políticos que quizás tenían, que quizás no tenían. Quizás he aportado algo más al conocimiento del sistema de partidos políticos en el Perú. Y como mencionó Marie Claire al principio de la sesión, quedo a disposición de ustedes por unos minutos para contestar las preguntas que tengan a bien formular. Gracias. Muchas gracias, doctor Fernando, por su exposición. No tenemos preguntas de los participantes. No tenemos preguntas de los participantes, pero por motivo ya de tiempo también vamos a dar por culminada la videoconferencia, no sin antes pedirle a los participantes que puedan prender su cámara para una foto grupal. Bien. Recuerden que el día de mañana el doctor Fernando Rodríguez nos acompañará en la segunda sesión correspondiente al módulo de organizaciones políticas. Nuevamente, doctor Fernando, muchas gracias por habernos acompañado y a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros durante estas 2 horas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes.